Hola protones, hoy traigo al canal un tema apasionante y que se ha vuelto a poner de actualidad gracias al cine. Se trata de la Guerra de las Corrientes, uno de los episodios más trepidantes de la historia de la ciencia y de la técnica. En el vídeo anterior hablamos acerca de la nueva película de Martin Scorsese sobre este conflicto electrizante. Si te lo perdiste, lo enlazo en la descripción y aquí arriba para que puedas echarle un vistazo y ponerte al día. Ahora, para dar contexto a esa reseña, vamos a hablar de qué fue la Guerra de las Corrientes, cuándo sucedió, cómo sucedió, qué personajes estuvieron involucrados en ellas, cuáles fueron los desarrollos tecnológicos que llevaron a ese conflicto técnico y además cómo fue el desarrollo posterior de toda esa implementación de tecnología que han marcado nuestra vida actual, digamos, el gran desarrollo y revolución de la industria moderna. Para descubrir todo esto, sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Thomas Alva Edison nació en Ohio en febrero de 1847. En su juventud fue expulsado de la escuela por considerarse un alumno altamente improductivo y a sus 12 años ya trabajaba vendiendo periódicos. Aunque muy pronto comenzaría a hacer sus primeros experimentos mecánicos y eléctricos a raíz de su fuerte interés por la física y por la química. Llegó incluso a montar un laboratorio bastante cutre en el vagón de tren en el que también se encargaba de imprimir el periódico semanal, The Grand Trunk Herald. Con estos cimientos comienza la vida de uno de los empresarios e inventores más prolíficos de toda la historia de Estados Unidos. Más adelante, tras trabajar como telegrafista, se muda a Nueva York en 1869 y comienza a trabajar como inventor en Newark, en su propio laboratorio. Pero fue en 1877 cuando comienza a fraguarse la leyenda. En ese año se muda a Menlo Park, en Nueva Jersey, y comienza su retahíla de inventos más significativos. El fonógrafo, un dispositivo capaz de grabar y reproducir voces, sale a la luz en 1877, y en 1879 la bombilla, la lámpara incandescente. Fue precisamente el desarrollo de un filamento, el hilo que va dentro, que no se quemaba, sino que permanecía incandescente, el que le llevó a recibir el apodo de El Mago de Menlo Park. No en vano, en un show ante más de 3.000 personas, logró mantener encendida su bombilla durante 48 horas seguidas. Fue entonces cuando Edison funda su compañía más conocida, la Edison Electric, con intención de realizar todo el desarrollo tecnológico e implementación de su tecnología de corriente continua. A esta iniciativa se le uniría mediante una fusión el magnate J.P. Morgan. Con este empresario y banquero crearía incluso la primera central de generación eléctrica, en corriente continua por supuesto, que alimentaría a un distrito de Manhattan, en Nueva York, en 1882. Toda esta historia de la Guerra de las Corrientes comienza en la Exposición Internacional de Electricidad de París en 1881. Allí Thomas Alva Edison presentó varios de sus inventos, y entre ellos se encontraba la bombilla incandescente. Sin duda, a partir de ese momento comenzó a verse la electricidad como el candidato ideal para la sustitución del gas en la iluminación y calefacción de los hogares. Fue entonces cuando otro de los grandes empresarios estadounidenses, George Westinghouse, se interesó por el mercado incipiente que abría el mercado eléctrico. En él veía que se abrían muchas oportunidades, y particularmente en su situación, que prácticamente tenía el dominio de toda la distribución de gas y de frenos hidráulicos y de todos los cacharros que se verían sustituidos por la electricidad, pues como que resultaba interesante meterse en ese mercado. Fundó la Westinghouse Electric para competir con Edison, aunque no apostaría por la tecnología de corriente continua, no la veía suficientemente eficiente. De hecho, intentó incluso acercarse a Edison para operar en conjunto y transportar energía con corriente alterna empleando la tecnología de bombillas de Edison, pero parece que no se mostraba muy receptivo. Se enfrascarían así en la gran batalla y la gran carrera por dominar el mercado eléctrico. Westinghouse, con la corriente alterna, logró iluminar Massachusetts y fue consiguiendo dominio sobre distintas ciudades, mientras Edison hacía lo propio en otras regiones. Cada uno, difundiendo las bondades de su tecnología, lograba expandir su dominio en aquel tiempo en el que aún era bastante incierto saber quién y qué tecnología acabaría dominando la situación. Sin embargo, Westinghouse aún no había podido ofrecer con la corriente alterna todo lo que la corriente continua de Edison ofrecía. Sí, podía iluminar bombillas, igual que la corriente continua de Edison, pero todavía con corriente alterna no había logrado accionar motores. Por tanto, no lograba producir trabajo útil, no lograba sustituir aquellas máquinas de vapor o a la fuerza bruta de las personas.
Pope, que era el mejor aliado de Westinghouse en estos aspectos técnicos, estaba precisamente inmerso en el desarrollo de un motor capaz de ser accionado por corriente alterna, aunque justamente en esos trabajos falleció en un accidente eléctrico. Y este hecho, por supuesto, no lo dejaría escapar Edison. Lo utilizaría para esgrimir que la corriente alterna era una corriente peligrosa, que mataba a personas, a diferencia de su corriente continua. Edison llega incluso a colaborar en el desarrollo de la silla eléctrica con corriente alterna, para realizar ejecuciones presumiblemente limpias, tratando de involucrar al máximo posible en esto el nombre de Westinghouse, como creador de la electricidad perfecta para matar. Todo parecía venirse abajo para Westinghouse, que incluso llegó a plantearse vender su compañía y sus tecnologías en materia de energía eléctrica a JP Morgan y a Edison, dándoles sus logros en este campo. Es entonces cuando cobra particular importancia la figura de un ingeniero que incluso había trabajado previamente para Edison durante un tiempo y que posteriormente, por diferencias técnicas y personales, acabó en la calle y acabó también trabajando como obrero. Era el caso de Nikola Tesla, este hombre de aquí. Tesla nació en 1856 en Smiljan, en el antiguo Imperio Austrohúngaro, actual Croacia. Comenzó en 1875 sus estudios de ingeniería eléctrica y física en la Universidad de Graz. Allí fue donde su profesor de física le mostró por primera vez un motor eléctrico de corriente continua. Ahí fue cuando Tesla comenzó a dar rienda suelta a su imaginación e idear motores eléctricos con los que mejorar aquella aparente ineficiencia del motor eléctrico de corriente continua que le habían mostrado. Y es que tampoco hay que culparle, lo que le sacaron en la Universidad de Graz era un motor chungo con escobillas chispeantes que sí, se movía, ok, pero ¿de qué manera? Que tampoco tenemos que olvidarnos de que era el comienzo de toda esta tecnología. Después de unos años de estudio y trabajo intensísimos, hasta tal punto de que sus profesores llegaron a mandar cartas a sus padres diciendo que su estabilidad mental corría peligro si seguía con ese ritmo. Pues después de todo eso, en el segundo semestre de su tercer año de estudios, llegó a abandonar la universidad y se mudó de Graz. Era el año 1878 y llegó una época en la que se perdió un poquillo, entre pequeños trabajos y una fuerte adicción a las apuestas y al juego. Esto fue así hasta el fallecimiento de su padre, hecho que le hace centrarse y poner orden en su vida. Fue entonces cuando llegó a Praga, de nuevo a la universidad, y comienza a trabajar también en la oficina de telégrafos. En el año 1882 se muda a París para trabajar en la Continental Edison Company. Sí, señores, llegamos ya al momento en el que la historia de Nikola Tesla comienza a cruzarse con la de aquel Thomas Alva Edison con el que comenzamos este vídeo. Allí se encargaría de mejorar e implementar los equipos eléctricos que llegaban de Edison desde Estados Unidos. Pero además durante esos años sería cuando comenzaría a idear el motor de inducción, con el que posteriormente lograría dominar el mundo eléctrico gracias a la corriente alterna. Ups, espero no haberte desvelado el final. Tras su duro y excelente trabajo en la compañía, recibe la recomendación de uno de los socios de Edison, Charles Batchelor, para cruzar el océano e ir a trabajar mano a mano con el inventor estadounidense. Fue entonces cuando Batchelor redactó la archiconocida carta de recomendación que Tesla llevaría a Edison y que decía: «Conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta». Entonces fue cuando entró contratado en la Edison Electric. Allí trabajó en varios proyectos, aunque uno de los que resultarían decisivos para lo que estaba por venir implicaba el rediseño de las lámparas de arco. Según la palabra de Tesla, aunque de esto no existe confirmación, se le ofreció una ingente cantidad de dinero por aquel desarrollo. Trabajó durante mucho tiempo en ese desarrollo y una vez conseguido fue a por la recompensa. Allí afirma que se burlaron de él, diciéndole que no entendía el sentido del humor americano. Este es uno de los puntos de la historia en el que no parece estar del todo claro si fue realmente así o no tal cual. Pero en cualquier caso, sea como fuere, sea un malentendido o sea que efectivamente ocurrió de esa manera y con esa mala uva por parte de Edison, pues Tesla se fue de su compañía. Estuvo 6 meses en la compañía de Edison y después salió. Intentó fundar su propia empresa y de hecho pues lo hizo durante poco tiempo, pero lo hizo. Los hombres de negocio que estaban con él en cierto sentido pues le ninguneaban e incluso llegaron a despedirle. Fue en 1886 cuando le despiden y entonces necesita dejar la ingeniería a un lado y dedicarse a cavar zanjas para poder costearse su vida. Pero no zanjas cualquiera. Las zanjas que luego acabarían llevando los cables de Edison con los que iluminaría Nueva York. Eso sí, recordemos, en corriente continua. Fue allí cuando concibió definitivamente el diseño de su nuevo motor, el motor de inducción, y tras comentar esas ideas con su encargado, pues llegó a estar en contacto con Brown. ¿Cómo no? Otro empresario.
Tesla logra convencerlo de las ventajas de su idea para el uso de la corriente alterna en lugar de la corriente continua que imperaba en aquel momento. Y como podrán imaginar, no fue una tarea fácil. Ya la corriente continua llevaba cierto recorrido y había sido aceptada e implementada. No olvidemos el accidente que tuvo el socio de Westinghouse y cómo lo usó Edison para desprestigiar a la corriente alterna. Había grandes instalaciones en funcionamiento y sistemas de distribución, así como aparamenta asociada a esa tecnología específica, y sobre todo, contaba con la confianza de la gente. Es como si a día de hoy se te ocurre que el wifi no mola. Pues imagínate lo difícil que sería lograr desbancar y sustituir a una tecnología tan aceptada y tan extendida. Con el apoyo de Brown, logró involucrar en ese proyecto y en esa idea al empresario George Westinghouse, del que hablamos al principio del vídeo. Y no es difícil entender por qué se involucró a Westinghouse. Si él no había conseguido todavía un motor que lograse funcionar con corriente alterna, esta oportunidad era de oro para ya conseguir ofrecer todos los servicios que ofrecía Edison con su corriente continua: iluminación y trabajo útil. La Westinghouse Electric compró los derechos de desarrollo y explotación de aquella tecnología de corriente alterna y se posicionó así como la principal competidora de Edison y su tecnología de corriente continua. Fueron estas dos empresas las que protagonizaron la guerra de las corrientes por el dominio del mercado eléctrico y la imposición cada una de su tecnología. Ahora bien, llegados a este punto cabe preguntarse, ¿por qué apostaba Tesla tan fervientemente por la corriente alterna junto con George Westinghouse? ¿O por qué Edison decía que no, que él prefería la corriente continua y que de ninguna manera iba a cambiar a la corriente alterna? En otras palabras, ¿qué sabemos ahora mismo de las ventajas y desventajas de la corriente alterna y de la corriente continua? La ventaja fundamental de la corriente continua, que fue la piedra angular en las campañas de Edison en favor de su tecnología frente a la tecnología que utilizaba la corriente alterna, es su mayor seguridad. Está claro que las dos son peligrosas, aunque la corriente alterna hace que los músculos permanezcan contraídos y dificulta soltar el elemento cargado. El riesgo de fibrilación ventricular además es mayor. Además, en el caso de la corriente continua, los valores de tensión necesarios para transportar la misma potencia son algo menores. Y esto tiene sentido si nos damos cuenta de que los conductores ofrecen menos resistencia al paso de este tipo de corriente. ¿Y entonces qué le pasaba a Westinghouse y a Tesla? ¿Por qué era más adecuada la alterna? Pues fundamentalmente por cuestiones económicas. Es muy sencillo, mediante el uso de corriente alterna, elevar o reducir tensiones. Cuando se genera la energía, se puede subir a la tensión para transportarla, teniendo menores pérdidas energéticas que si se hiciera a baja tensión. La utilización de transformadores nos permite controlar muy bien la tensión a la que queramos que se trabaje en cada etapa, pudiendo hacer distinción entre etapas de transporte, distribución en media tensión o distribución en baja tensión. Y esto es algo que permite la corriente alterna. Así llegó el año 1893 y con él la Feria Internacional de Chicago. Allí finalmente fue donde se empleó por primera vez la corriente continua a una escala tan grande como para demostrar su enorme utilidad y capacidades, y a la mitad de precio de lo que Edison pudo ofertar. El motor de inducción de Tesla permitía, además, convertir la electricidad no solo en luz, sino también en fuerza útil, el pack completo. Ya a partir de aquí comenzó a expandirse fuerte y velozmente la tecnología de corriente alterna, llegando a imponerse como tecnología ideal para la generación, el transporte, la distribución y el consumo de energía eléctrica. JP Morgan decidió realizar una fusión de sus empresas, incluyendo a la Edison Electric, con lo cual Edison ya quedaba fuera del tablero y se crearía la mundialmente conocida General Electric. Desde entonces, Edison pasaría a dedicarse a sus otros inventos y alejarse del mundo de la electricidad. Tesla, por su parte, lograría su sueño junto a Westinghouse de crear la primera central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, para, con ella, comenzar a construir un macrosistema eléctrico basado en corriente alterna, con el que dar luz y potencia a todo el país. Sin embargo, poco a poco fue cayendo en el ostracismo durante las siguientes décadas. Westinghouse, que había comprado las patentes de Tesla para el motor de inducción por $2,5 cada caballo de vapor de potencia, llegó incluso a pedirle rescindir este contrato al cabo de unos años porque lo consideraba un coste inasumible. A este acuerdo, Tesla accedió, con tal de no privar al mundo de sus inventos. Al fin y al cabo era un filántropo y un hombre con muy poca visión de negocio. Finalmente, Tesla falleció en 1943 solo, aislado por loco y su personalidad excéntrica, y prácticamente sin dinero. Murió en la habitación 3328 del Hotel New Yorker, la actualmente conocida como Tesla's Hotel Room, en este icónico hotel de Manhattan.
Espero que te haya resultado interesante este vídeo y que te haya también ayudado a conocer un poquito mejor este grandísimo e interesante episodio de la historia de la ciencia y de la técnica, de la historia de las chispas, la guerra de las corrientes. Comenta por aquí abajo, ¿conoces algún otro dato o curiosidad interesante acerca de Tesla o de Edison? De su batalla, o no de su batalla, sino de sus vidas, de sus inventos, lo que quieras, aprendamos juntos y ampliemos nuestro conocimiento. Para más energía y electricidad, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para recibir notificaciones con los próximos vídeos. Y además, recuerda, puedes ser miembro Tesla y acceder a toda una serie de ventajas en exclusiva. Nos seguimos viendo por aquí, seguiremos aprendiendo de chispas por aquí. Sígueme la corriente. Continua o alternado, de Thomas o de Tesla, está vivo, está muerto, con o sin cebolla, sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.